Un gran gusto. Siempre es bueno intercambiar información, conocer un poco la vida de las personas que tienen el honor, la honra de representar al pueblo. Pero vos venís con una trayectoria vinculada con lo social de muchos años, con la docencia. Contame un poco, ¿de dónde viene Daniel Arroyo? Yo nací en Castelar, con Urbano Bonaerense, partido de Morón. De chico, todo lo mío estuvo muy asociado a la iglesia y a la militancia más vinculada a lo social a través de la iglesia. Ahí recorrí los barrios más pobres de Castelar, de Morón, y creí entender la pobreza. Había como una cosa de movimiento muy fuerte en ese momento. Me crucé en un momento con el padre Novak y me llevó a Villa Itatí, siendo yo tenía 15, 16 años, y ahí me di cuenta lo que era la pobreza. O sea, yo creía que recorría barrios pobres donde vivía, que eran lo que llamaríamos hoy clase media baja, claro, que era lo que era yo básicamente. Claro. Pero cuando fui a Villa Itatí se me abrieron los ojos y dije, esto no lo había visto nunca. Y eso me fue generando como una cosa de compromiso fuerte. Después estudié ciencia política y me enganché mucho con el estudio, con lo político, con lo social. Me especialicé en lo que tiene que ver con el desarrollo de municipios. Recorrí el país, antes de estar en el gobierno, recorrí todas las provincias del país y varios municipios trabajando en los planes de desarrollo de municipios. Fui viceministro de Desarrollo Social de la Argentina del 2003 al 2007, ahí me metí de cabeza. Yo venía del mundo académico, me veía como un profesor, pero ahí me metí de cabeza en la gestión. Luego fui ministro en la provincia de Buenos Aires del 2007 al 2009. Me fui del gobierno en ese momento y luego me enganché ya en los últimos 4 años muy activamente en la participación política. Pero en esencia lo social conmigo viene primero porque yo nací en Calle de Tierra y mi barrio estaba dividido entre la calle de Tierra y la calle de Material. Sí. El colectivo llevaba solo hasta donde estaba el asfalto, la canchita de fútbol era una y otra, eran todos divididos, íbamos toda a la misma escuela, era eso lo que aglutinaba. Sí. Después la iglesia y después como me fui como estudiando y profesionalizando en el tema. Recorrí varios países de América Latina, así como cuando conocí Villa Itatí dije esto es distinto, cuando conocí otros países de América Latina dije también no, acá hay otra pobreza diferente, y siempre lo mío es el compromiso con el tema social. Hay un contraste en Latinoamérica notable en ese aspecto, ¿no? De saber que hay un sector con poder económico, con accesos y una gran cantidad de población en situación de riesgo, vulnerable, ¿no? En la Argentina el sector medio es diferente, me parece, en Latinoamérica, pero también corre riesgos, como en tiempos difíciles, como los que se viven, en pasar a formar parte de ese número de pobreza o por lo menos límites al acceso, ¿no? Sí, la Argentina sigue teniendo una clase media culturalmente mucho más fuerte que el resto de América Latina. Tiene lo que en Brasil llaman clase media, para nosotros sería un poquito menos que clase. Cuando se dice Lula subió 30 millones de personas de la pobreza a la clase media, efectivamente la subió, pero para nosotros sería una clase media baja, no es lo que entendemos nosotros como clase media. Nuestra clase media es una clase media culturalmente fuerte, es una clase media con un sistema educativo que hoy está bastante en decadencia, pero que tiene un desarrollo y una historia sustantiva, pero que está bajando. O sea, para mí el fenómeno hoy de la Argentina es la movilidad social descendente. La idea de que a la gente no le alcanza, que se complica, que los hijos tienen que vivir con los padres, que aún trabajando y estudiando se complica y va para abajo. Yo creo en esencia que hay 4 Argentinas. Una Argentina de los más pobres, de los que no tienen lo mínimo, no tienen piso de material, no tienen los servicios básicos. Una Argentina vulnerable, la gente que hace changa, que tiene trabajo informal. Una Argentina de clase media, una Argentina de clase alta. Para mí lo que domina hoy la Argentina es la movilidad social descendente. Es decir, todos están agarrados como pueden y se están cayendo. Básicamente porque no les alcanza la plata, porque subieron mucho los costos fijos. Es una situación crítica y yo veo una clase media enojada. Creo que lo que está pasando hoy es que está rompiendo el contrato social. Que una parte de la clase media y otros sectores perdieron confianza en el gobierno, tenían mucha expectativa, tenían ganas, aunque no lo hubieran votado, decían, bueno, ojalá que esto arranque, vamos y sale. Se desengancharon del gobierno, pero de la política en general, están enojados con la política en general. Ese vacío y esa ruptura es lo que a mí me preocupa mucho. Y es preocupante porque realmente hay que decirlo, la política en ocasión de gestiones así conservadoras, neoliberales, tiende a ser una mala palabra, ¿no? Y la política en realidad es la herramienta que tienen las poblaciones, los ciudadanos, las sociedades para resolver, ¿no?, esos problemas, que la movilización sea ascendente y no descendente. A vos te tocó estar en el arranque de 2003, durante la gestión de Kirchner, de Néstor Kirchner. ¿Hubo modificaciones frente a esa mirada, ese análisis tuyo de la cuestión social
en favor de una evolución positiva? Sí, yo fui al gobierno con un proceso donde había más o menos 52% de pobreza. Estaba convencido que la pobreza tenía muchas caras, pero una clave en la Argentina es que faltaba plata, que había que capitalizar a los sectores pobres como fuera, con crédito, con apoyo, con planes sociales, que faltaba plata, que si uno ponía plata en los sectores más pobres, iba a empezar a mover, a trabajar, a hacer funcionar el mercado interno. Y con esa idea fui, con esa cabeza fui. En un momento muy crítico, realmente teníamos en ese momento el plan Jefes y Jefas de Hogar como base, que eran 2 millones de personas, y no mucho más programas sociales. Además evolucionó bien la política social. A mí me parece que el kirchnerismo realmente tuvo una cosa positiva en términos de la política social. Primero metió todo el tema de crédito, microcrédito, que yo ahí incidí mucho, el tema de desarrollo productivo. Después fue todo el tema de acompañamiento a las familias. Después vino la asignación universal por hijo, que marcó una base y que creó un nuevo derecho en la Argentina, que es que los que tienen trabajo formal y tienen chicos menores de 18 años cobran salario familiar, los que no cobran asignación por hijo, o sea, equipara el trabajo formal y el trabajo no formal. Fue un ciclo positivo, a mí me parece, de la política social, con altos y bajos. Más allá de eso, yo creo que la política social en Argentina está agotada hoy, que lo que se está haciendo está terminado, que no va a resolver el problema. Yo esto lo veo así. Alfonsín puso en marcha el primer plan social desde el 80, cuando volvió a la democracia, fue el PAN, el plan alimento, caja PAN. Armaba caja de alimentos, entregaba caja de alimentos, llegó a 500.000 personas. Después de Alfonsín vino Menem, achicó el Estado, privatizó, desreguló, pero amplió los planes sociales, llegó a más gente, armó varios programas sociales, llegó a más gente. Luego de eso vino Duhalde, puso en marcha el plan Jefe y Jefa de Hogar y llegó a 2 millones de personas. Néstor Kirchner vincula lo social, lo productivo, el crédito, amplía. Cristina Kirchner llega a 8 millones de personas con la asignación universal por hijo. Y Macri lleva a 9 millones de personas extendiendo la asignación universal por hijo en los monotributistas. Lo mismo pasó con De la Rúa, así, todo gobierno fue ampliando los planes sociales. Si con 9 millones de personas que reciben programas sociales todos los meses, vos tenés 30% de pobreza, 48% de pobreza en los niños, 20% de desocupación en los jóvenes, quiere decir que el problema no está en los planes, sino en la economía. El problema central en Argentina es que lo que genera actividad económica no genera trabajo. Este modelo económico deja un montón de gente fuera. Claro, porque en realidad la tendencia positiva sería que ese número se fuera reduciendo en función de la inclusión, el acceso al trabajo de calidad, cosa que no está lamentablemente sucediendo. Ahora, ¿cómo se resuelven estos temas? Porque uno no puede dejar de ver que en el escenario internacional, países a los que algunos admiran por su evolución, tienen alguna acción protectiva, no solamente para sus industrias, su producción agrícola, sino también para la sociedad, ¿no? Absolutamente. La apertura tonta al mundo es absurda para la Argentina, es una mala idea. Creo yo que es la idea original que tiene el gobierno. El gobierno tenía la idea que la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Ese modelo, esa idea, deja 20 millones de personas afuera. Esa idea, que la Argentina es eso y abrirse sobre esa idea, es una idea equivocada, pero después de Trump es imposible. Ya no tiene sentido discutir si es equivocado o no, porque después de Trump el mundo se ha cerrado y nosotros no podemos abrirnos tontamente. Ahí es donde vienen, para mí, 3 cuestiones que hay que definir en Argentina. ¿Qué somos competitivos? Soja, minería, sector financiero, mundo del software, mundo del conocimiento. Ahí vamos, funcionamos y lo hacemos bien. ¿Qué tenemos que cuidar? Industria textil. Tiene 20 millones de problemas. En China alguien hace ropa más barata acá. Ahora ahí trabajan mujeres y jóvenes. Eso es socialmente relevante. Hay que cuidar eso como otros sectores, economías regionales. ¿Qué tenemos que crear de trabajo? La mitad de los jóvenes no tienen escuela secundaria completa en Argentina. Tenemos que hacer obra pública de pico y palo, tenemos que hacer vereda, cordón cuneta, vivienda social, núcleos húmedos, que lo necesitamos, no es que hay que inventarlo, no lo necesitamos. Bueno, la Argentina es siglo XXI, lo competitivo, siglo XX, la señora de coser ropa fazón en su casa, la industria textil, siglo XIX, el pibe sin secundaria completa. Todo eso es el mercado laboral. El gran, para mí, yo soy muy crítico a la política del gobierno, es que el gobierno solo ve lo primero, gobierna con un solo ojo. Es lo primero, más el siglo XX, más el siglo XIX. Conjugar todo eso, no abrirnos tontamente, poder articular es, me parece, el desafío que tenemos. O integramos a todos, o vamos a un modelo, creo yo, como el actual, que deja 20 millones de personas afuera, y eso es con conflicto social en Argentina. Después están los análisis que se pueden hacer, análisis en cuanto a la corrupción, corruptela o mecanismos de negocios de amigos en un gobierno que parece efectivamente ser para pocos desde ese punto de vista. Hay que sumar allí, en tu experiencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la necesidad permanente que tiene una zona de poca viabilidad como es el conurbano, donde hay una gran concentración poblacional
y necesariamente siempre se requieren más y más respuestas. ¿Cómo estás viendo en este momento ese sector? No, estoy muy preocupado, lo veo muy mal. Para mí el conurbano hoy está empeorando mucho la situación en el conurbano. Se dan 3 situaciones. La primera es el sobreendeudamiento de la familia. Todo el mundo debe plata. O sea, acá subieron mucho los costos fijos. La familia tiene que pagar luz, gas, agua, alimento, transporte, combustible. No le alcanza. Le sobran 10, 12 días al mes, se endeuda. Primero patea la tarjeta para adelante pagando el mínimo, 70% de interés anual. Va a la financiera de esquina, 150% de interés, va al financista del barrio o el que fuera. Y va tapando crédito con crédito. Ya no te dan más con la tarjeta, tomas crédito de acá y lo tapas. No te dabas al financista del barrio o vas al que vende droga, que es el que tiene crédito, tiene billete y es el que mueve la economía. Ese es un problema fuerte, todo el mundo debe plata. Para mí esa es la base del conflicto social que viene. Hay un segundo tema que es los comedores. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, está empeorando la situación alimentaria. Mes tras mes suben los alimentos de manera grotesca. Yo tengo como práctica ir a las 11, 11 y media a una escuela para ver el comedor también. Se quedan los chicos que están en el comedor y los que no también, porque no se van, porque no tienen para comer en la casa. Entonces la directora estira lo que puede, la cocinera hace... ¿Y se suman familiares? Y en los comedores comunitarios va gente grande, cosa que no sucedía antes. La gente grande no quiere ir a un comedor normalmente, y normalmente la familia se organiza al revés. La persona grande se queda en la casa y la gente más joven va al comedor. Bueno, va la gente grande. Eso quiere decir que no hay plata. Es impresionante cómo suben los alimentos. Acá hay que tomar los 11 productos de la canasta básica, regular los precios. Eso hay que hacerlo sí o sí. Hay que armar un sistema de crédito no bancario, cortar con la tasa usuraria, que todo el mundo al 150% anual, armar un sistema. Yo presento un proyecto para llegar a 500.000 créditos a tasa del 2-3% anual para máquinas de herramientas. Fuera de los bancos, un sistema de crédito, para el carpintero tenga una sierra circular, para que la señora que cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Hacer ese tipo de políticas, por lo menos le pondrían un piso a la crisis. Y para mí hay una asociación entre corrupción y empeoramiento de la situación del conurbano. Y es que en el gobierno, los que tienen que controlar los temas centrales, alimentos, medicamentos y combustibles, los temas centrales que hacen la formación de precios, están del otro lado del mostrador. El que tiene que controlar los alimentos no está pensando en los argentinos ni en los 11 productos de la canasta básica, sino que lo que está haciendo es pensando en la rentabilidad del supermercado. Claro. El que está atendiendo el tema de los medicamentos está pensando cómo entra Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, y el del combustible libera el precio del combustible. O sea, hay un fenómeno, a mí me parece, de empeoramiento de la situación social, más, creo yo, por primera vez en la historia, de colonización del Estado, de los que tienen que controlar, regular. No es que están de los dos lados del mostrador, están del otro lado del mostrador. Todo eso genera una situación bien complicada. Bueno, se habla y obviamente se corrobora que hay un gobierno con gerentes, con personas que tienen experiencia en la empresa privada. El Estado es otra cosa. El Estado requiere incluso formación, una mínima idea, una noción que aquí aparece con singularidades. Yo creo que hay algunos dirigentes en ejercicio del cargo por el cual para el cual fueron votados que no conocen ni siquiera la gestión, ¿no? Y dónde tienen que hacerla. No, y no parecen comprometerse, ahí lo que yo veo. O sea, hay poca gente con la camiseta puesta del Estado. Cuando se discute si van a dejar de bajar las retenciones, el ministro de Agricultura dice, no, a nosotros no. O sea, no se ve como ministro de un gobierno, se ve como del otro lado. Cuando dicen, bueno, por 60 días paremos el aumento del combustible, el ministro de Energía dice, no, para nosotros no. O sea, es un gobierno que hay poca gente con la camiseta puesta del Estado. Eso es raro, porque hubo otros periodos neoliberales en Argentina. Sí. El menemismo claramente lo fue, ni hablar el último golpe militar. Pero los funcionarios con ideas equivocadas, a mi modo de ver, se veían como Estado frente al resto. Esto no, están del otro, es como que ha loteado el gobierno de distintos sectores y nadie parece estar pensando en el conjunto. Yo digo, 3 cosas básicas. Yo la veo muy complicada la situación. Para mí, lo que creo es que se está rompiendo el contrato social, como decía antes, y la situación está empeorando. Para mí, tomar los 11 productos de la canasta básica, regular los precios y decir, esto vale esto y no aumentar, porque hace la sobrevivencia argentina. Armar un sistema de crédito no bancario. Y lo que tenga de obra pública, volcarlo a obra pública de pico y pala, por lo menos le pondría un piso a la crisis. Yo veo que el gobierno no está entendiendo que esto se está desacomodando mal, que está difícil, que está complicado, y al menos tiene que ponerle un piso a la crisis. Hay un notable número de compañeros en la Cámara que responden al fenómeno de la justicia social. Esto no hay duda. Después hay matices, obviamente hay divisiones que en algún momento uno sueña, también viniendo del campo nacional y popular, que haya una concordancia en estas cosas, que no debe haber muchos temas en donde no estén de acuerdo los diputados
contra un régimen de gestión de esta característica. ¿Qué pasa dentro, en el seno de la Cámara de Diputados, por ejemplo? Yo creo que vamos construyendo una unidad en el seno de la Cámara de Diputados y para mí vamos a construir efectivamente una unidad fuera, es decir, en términos de la competencia electoral. Para mí la unidad es una obligación, no es una opción. Este modelo deja 20 millones de personas afuera, eso está mal y además nos complica la vida a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Con lo cual la obligación es construir una alternativa en Argentina. En la Cámara, con cuestiones como el decreto por las Fuerzas Armadas o con cuestiones como la reforma previsional, la reforma laboral, y construir mayorías amplias de una oposición, de lo que uno podría llamar el panperonismo, más espacios de izquierda que se puedan oponer. Y en lo electoral, en términos de una propuesta electoral, yo creo que tenemos la obligación de construir una unidad opositora. Para mí el siglo XXI es el siglo de los frentes electorales. El siglo XX fue el siglo de los líderes que todo el mundo seguía. Eso no es el siglo XXI, es el siglo de los frentes electorales. Podríamos tener 2 o 3 candidatos a presidente o a gobernador. Las PASO, las primarias lo definen, va la gente, vota y dice el que lidera es esto, pero tenemos la obligación de construir esto. Estamos ante un empeoramiento fuerte de la situación, ante una emergencia clara. Si nosotros estuviéramos en Suiza y tuviéramos 3% de pobreza, nos podemos dividir la oposición en 25 partes y cada uno ver su matiz. Acá no hay matices, acá hay un problema de un modelo que está dejando 20 millones de personas afuera. Eso nos obliga a juntarnos y a trabajar articuladamente. Y el día de mañana, cuando vaya todo bárbaro y tengamos 2% de pobreza, ahí veamos qué color de camisa me gusta a mí y qué color de camisa le gusta al otro. Pero hoy es una obligación juntarse. Bueno, en el término de estos últimos años vos suscribiste el Frente Renovador, que sigue orientando obviamente Sergio Massa. Allí, ¿cómo está hacia adentro la idea de esta unidad? A mí me da la impresión de que hay un chisporroteo en los liderazgos, en los nombres y los apellidos, y sí una necesidad de que desde la base se demande a ese liderazgo ese proceso de unificación, de unidad, ¿no? Sí. Que la necesidad de las bases, de la sociedad, del ciudadano a pie, es la unidad, la tengo clarísimo. Yo ando con la calle y todo el mundo que me para me dice, júntense, júntense, júntense. Todo lo que me dice el que me para por la calle me plantea que le subió la luz, que le subió el gas, todo el problema que tiene, y después júntense. Es así, esto, si nosotros no interpretamos eso, estamos mirando otro canal, yo creo. Dentro del Frente Renovador, como dentro del kirchnerismo y como dentro del resto del peronismo, hay como miradas diferentes. Quienes dicen construyamos una gran unidad y ganemos, que es lo que yo creo que hay que hacer, y quienes dicen no, porque tal cosa, tal otra, por no, vamos separados y después en la segunda vuelta. Pasa en todos los espacios políticos, no solo en el Frente Renovador, que es un matiz. Para mí, ahí el gobierno nos está ayudando, porque es tan brutal la política que está encarando, que finalmente es esto, no se puede. Claro. Quien más construye la unidad hoy es el gobierno. El espanto, ¿no? El espanto. Es decir, la lógica del gobierno es decir, pará, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, y esto, y recortar 300.000 millones de pesos, y la reforma laboral, la reforma previsional, no, esto es imposible. Me parece que por necesidad, creo yo, y por temor, vamos a terminar construyendo una unidad opositora. Algunos, como en mi caso, muy de acuerdo con la idea. Yo creo que es eso lo que hay que hacer. Otros pues dicen esto es una locura, hagamos un gobierno fuerte. Por una o por otra, para mí terminamos construyendo una unidad opositora fuerte en la práctica en la Cámara de Diputados y en segundo lugar como una oferta, como un proceso electoral del 2019. Está bien, ojalá sea así, decimos nosotros, porque si no fracasamos como política y como generación, yo si no sentiría que fracasamos. Nuestra obligación es cambiar un modelo que deja 20 millones de personas fuera. Esa es nuestra obligación hoy, y si no lo hacemos, fracasamos. ¿Qué costillas se cuentan entre los diputados en estos 2 años y pico que hacen complicado este proceso de unidad? ¿Qué achaques? No, a mí me parece... Yo aprendí que la política tiene 3 dimensiones. Una, la que yo abono mucho, que es la dimensión ideológica. Yo veo en el mundo del panperonismo 95 o 98% de coincidencias. No veo grande diferencia. Cualquier tema que estamos hablando, cualquier cosa de la que yo estoy diciendo, el panperonismo en sentido amplio, en el 97, 98% está de acuerdo. Ahí veo que no hay problema. En lo vincular sí veo más dificultades, porque porque el otro, porque tuve tal problema, porque fui candidato, porque me dejó de lado. Veo que la vincularidad, yo no le doy tanta bolilla a eso, porque yo estoy muy en la idea de que hay que cambiar el modelo, pero veo que en el día a día, en el poroteo, ahí hay más dificultades, creo que se van superando. Y después lo otro que me parece es que a veces falta en la política, yo trato de tenerlo, de entender el signo de los tiempos. Nosotros, esto no es un periodo común. La Argentina acá se está rompiendo en serio el contrato, esto está empeorando de verdad. No es
yo veo muchas veces que hay gente que dice, no, porque hay 30% de pobreza, 48% de pobreza en los niños, 20% de desocupación en los jóvenes, como hace mucho. No es así. Esto se está rompiendo más, se está desacomodando una parte de la sociedad. Hay mucho malestar, hay enojo en serio de la sociedad. Estamos ahí de que la sociedad diga, se vayan todos, todos son todos, del socialismo, de la oposición, blanco, negro. Bueno, en ese esquema, hay una sociedad muy enojada, muy desacomodada, que siente, la sensación de la sociedad es que tiene que ir por la libre, que el Estado no acompaña, que nadie te da bolilla y que vos tenés que encontrar la vuelta como pueda. Alguno lo hace bien, estudiando, esforzándose, otro vendiendo droga, otro yendo al trueque, a lo que fuera. Pero la sensación es, tengo que arreglarme solo porque no estoy. Bueno, eso, como político, como dirigente político, nos obliga a ocupar ese vacío. Yo lo tomo muy así. Y la verdad que espero que las rencillas personales o las cosas que son menores queden absolutamente de lado, porque objetivamente acá hay una contradicción principal y es el acuerdo con el Fondo Monetario, nos va a meter en un lío bárbaro por los próximos años. Este modelo deja 20 millones de personas afuera, todo lo demás es secundario, todos los demás problemas menores que podamos tener en el mundo del panperonismo es secundario frente a eso, ¿no? Y por eso hay que juntarse. Daniel, ¿y el rol del movimiento obrero, el rol de los sindicatos en la Argentina hoy y en esa construcción? A mí, primero, está como muy criticado el triunvirato de la CGT. Yo rescato dos cosas previas a plantear algunas críticas. La primera es que incorporó el mundo de la economía social y la economía popular. Dijeron, trabajadores somos los que tenemos trabajo registrado y son los que hacen changa, los que la llaman como pueden, los que tienen planes. Son trabajadores, todos trabajadores. Reconocer eso es ampliar el mundo del trabajo, que es lo que históricamente no había visto, lo había visto más la CTA, no la CGT. Yo creo que ahí hubo un avance. En segundo lugar, me parece que hay una vuelta a la idea de la movilización. Con más, con menos, con sindicalistas más amigables, menos con el gobierno. Todos tienen la impresión de hay que juntarse porque juntándose hacemos presión, haciendo presión tenemos chance. Creo que eso es una ventaja. Me parece que construir la unidad del movimiento sindical, yo le tengo fe a eso. Me parece que en la práctica, las dos CTA, la CGT, los movimientos sociales, yo voy a un montón de actividades que están todos juntos. Sí. O sea, que se está dando en la práctica. Después se discutirá liderazgo, no liderazgo, pero la unidad del movimiento obrero, la fusión del movimiento obrero con los movimientos sociales, la construcción de una oposición que es el conjunto del peronismo, más los movimientos sociales, más parte del progresismo, todo eso junto, para mí se está dando en la práctica. Yo voy a actividades, reuniones, encuentros en la Cámara de Diputados, lo que fuera, permanentemente estamos todos cruzados. Hacemos lo que fuera, sale el decreto de las Fuerzas Armadas, hacemos una conferencia de prensa, estamos 3, 4 diputados de distintos bloques, pero que en esencia todos creemos que está mal lo de las Fuerzas Armadas, y así. Creo que eso se va dando, y veo al movimiento obrero, más allá de las críticas que se le pueden hacer, como ayudando a esa idea de unidad. Es que además está sistemáticamente un goteo, una pérdida de fuentes de trabajo desde que arrancó este modelo, que debe estar costándole demandas permanentes, ¿no? Los secretarios generales, los delegados, a la gente de base. Pero es tremendo. Digo, acá hay una pérdida importante de puestos de trabajo. Lo que viene es peor, porque tenemos una sociedad que está empeorando mucho, que está aumentando la pobreza, que está aumentando el desempleo, que está aumentando la desigualdad, que está empeorando la situación, y a esa sociedad el gobierno se le ocurre recortarle 300.000 millones de pesos más, o sea. Y en ese esquema, el mundo del trabajo estatal está muy complicado. Lo que pasa con los docentes para mí es muy significativo. Cada vez que se reúnen las paritarias, les ofrecen lo mismo. Le dicen café con leche, pero en un vasito de plástico, en un vasito de tal cosa. O sea, en el fondo están dibujando siempre el rol del 15%, cuando la inflación va a ser el 30%. Lo mismo con otros. El gobierno va a un recorte y a echar empleados estatales. Eso es muy evidente. El sector privado está quitando empleo, está perdiendo empleo, es evidente que hay recorte. Se está poniendo muy dura la situación del trabajo. Y la verdad es que salirse del mundo del trabajo hace muy difícil a cualquiera hoy. ¿Cómo se reinserta alguien? Sí. El gobierno además recorta en áreas estratégicas. INTI, todo el tema tecnológico, control, SENASA, fabricaciones militares, TELAM, lugares estratégicos también. O sea, pareciera no solo estar pensando en una chica del gasto público, sino en cortarle manos, brazos, condiciones al Estado para que pueda regular y controlar el sector privado. En ese aspecto, en el tema laboral, hay que sumar también el desabastecimiento de las reservas previsionales, ¿no? Porque con la economía activa y con los trabajadores en blanco uno tiene cierta garantía, pero también está un sector empobrecido de la población que, si bien están dentro de un régimen que son los jubilados y pensionados, pero que están cobrando bajo la línea de pobreza, ¿no? Sus ingresos. La mitad de los jubilados ganan 8.000 pesos. Hoy
las jubilaciones y los planes sociales dejaron de ser colchón. La mitad de los jubilados ganan 8.000 pesos. El que está con un plan social gana 4.750 pesos, el que tiene asignación por hijo 1.500. O sea, aún cobrando, no les colchón porque cada vez las cosas salen más y se pone muy duro. Jubilado con una canasta distinta aparte, ¿no? Porque la canasta común es de 19.000, todos suponemos que la canasta de jubilado es de 26.000 porque tiene el tema de medicamentos. Claro, con la cronicidad, con ese tipo de cosas, claro. Y los medicamentos, la inflación es una, arriba de la inflación están los alimentos, arriba están los medicamentos. O sea, siempre los jubilados están peor porque los medicamentos suben más. Y un régimen previsional complejo para la Argentina. Cuando se creó el sistema previsional, cada 4 que aportaban había uno que se jubilaba. Claro. Hoy es 1,3 a 1, o sea, casi estamos 1 a 1. Evidentemente eso genera problemas. El cambio tecnológico también reduce de trabajo. Hoy cualquiera de nosotros saca una entrada de cine por internet, o hace un trámite bancario de su casa, o va y compra un mueble armado en el supermercado, lo lleva a su casa, le pone 3 tornillos y ya tiene el mueble hecho. Todo eso es pérdida de trabajo. Bueno, eso obliga a repensar, a rearmar. Yo creo que hay que discutir para adelante en la Argentina. Una de las cuestiones que hay que discutir es si no queremos un ingreso universal ciudadano, un ingreso de base u otros mecanismos, porque está claro que viene un cambio en el mercado laboral y que eso va a ser complicado. Y sobre eso no se trabajó mucho y se está descuidando también una alternativa como es la educación superior, que es una generadora no solamente de ideas y de políticas, sino también de profesionales aportando a ese nuevo escenario laboral, ¿no? Absolutamente. Yo soy un hijo de la educación pública, primaria, secundaria y universitaria. Creo mucho en las universidades públicas, creo mucho en las universidades del conurbano, claramente. Las recorro, las veo. En todos los casos, siempre hablo con los rectores, el 80 y pico % largo son pibes primera generación de universitarios, como soy yo en mi familia y como tantos otros, básicamente. Eso da una oportunidad, pero no solo da una oportunidad en términos que el estudio abre cabeza, da chances, mejora las condiciones, sino que de vínculo con las áreas estratégicas del Estado. Es decir, yo veo universidades trabajando en temas muy centrales, generando extensión, vinculándose, instalando temas, investigaciones, estudios. Hay algo bien interesante que está pasando. Ahí sí, yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política, que la sociedad instala temas que después toma la política. Se discute el tema de aborto en Argentina por la sociedad. Claro. Hay asignación universal por hijo porque antes hubo una sociedad. Y que pasa lo mismo con las universidades. Las universidades van creando conocimiento, van creando ideas, se van juntando, van articulando. No pareciera verlas el gobierno ni el Estado hasta que en un momento emerge y surge. Yo veo eso, soy como muy... Yo estoy muy enganchado con el mundo de las universidades del conurbano. Cuando hay comentarios del estilo, ningún pobre va a la universidad, nada, es increíble. No, me impacta, digo, ¿cómo puede ser eso? No, me subleva, digo, es mentira, está mal, y al revés, todo lo contrario, lo que hay que decir es, vamos muchachos, hay que ponerle pila, hay que estudiar, hay que terminar la escuela secundaria, hay que ir a la universidad, vamos, que hay que sacarla. Ese, el mensaje del gobernante es decir, pónganse la pila, chicos, chicas, estudien, háganlo, vayan a la universidad. No, ¿para qué tenemos universidades? Sí, los pobres... Eso es curioso porque estamos viendo que estamos en manos de una mirada de esta salvación individual, que debiera aportar para que esto fuera así, ¿no? Pero sin embargo también es contraproducente, sobre todo con la enseñanza. Vos hablabas de los docentes, en el caso de la provincia de Buenos Aires, si no es por la intervención de la justicia, pasaron 95 días sin que se discutiera paritaria, por ejemplo. Absolutamente, y además... Peor aún, el gobierno se tentó en generar el conflicto contra el sindicato docente como una forma de generar vínculos con la opinión pública. En la Argentina, lo único que está en pie es la escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad es la escuela. Uno va a un barrio y hay 25 millones de problemas. Está todo desacomodado, mal, el que vende droga le va mejor que el que trabaja. Está todo complicado. Lo que está en pie es la escuela. A los padres, con un montón de críticas a las materias, a que hay que cambiar un montón de cosas, saben que la escuela es un buen lugar. Un padre sabe que cuando un chico está en la escuela está en un buen lugar y no sabe si está fuera de la escuela dónde está. El padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente, en el fondo le dice ayúdame, bueno, no sé qué hacer. Ese esquema lo que hay que hacer es cuidar la escuela. Yo no entiendo cómo el gobierno de la provincia de Buenos Aires se le ocurre confrontar
con lo único que está en pie, con lo único que te puede reconstruir la Argentina, que es la escuela. Yo lo último que haría, digo, puedo tener restricciones presupuestarias, puedo discutir, ver, entender, pero lo último que haría gobernando la provincia de Buenos Aires es confrontar con la escuela, porque es el lugar desde donde hay que reconstruir. Bueno, ese tipo de cosas a veces me parece que es un gobierno que gobierna con un solo ojo, que gobierna por una parte y que el resto parece ignorarla o no preocuparse. Es que hay cosas que, bueno, yo soy más grande que vos, soy un veterano ya, pero me acuerdo que en la escuela primaria sobre todo, se resolvían cosas del barrio. Aparecía, estaba la cooperadora escolar, pero aparecían una suerte de sociedad de fomento o un elemento aglutinante, como fueron los clubes en su momento también, donde se debatían cuestiones de la política, se discutían, estaban, qué sé yo, los blancos y los colorados, lo que fuere, pero había una instancia de construcción, que aquí obviamente por obra y gracia de la situación hoy también tiende a desaparecer, ¿no? Y es difícil que esté funcionando un club de barrio porque no tiene para pagar la luz. Esas cosas se han ido perdiendo, lamentablemente. Se han ido perdiendo y hay un nuevo sujeto social que es el que vende drogas, ¿no? Uno va a un barrio, está la maestra, el gasista, el plomero que vende drogas. Vende droga más plata, es el que le da mejor, es el que tiene billete. Presta asistencia, porque cuando los chicos del jardincito del barrio necesitan un micro, es el que tiene plata para pagarle el micro, para ir de excursión, claro. Y da crédito. Hoy en el conurbano tenemos un sistema de crédito diario. Yo digo, vos vas a poner una fiambrería delante de tu casa, te doy el crédito, veo que todos los días a las 6 de la tarde se da 800 pesos, paso y te cobro 300 por día. Entre crédito y mafia hay una zona gris, voy todos los días a tu casa a ver, digo. Bueno, frente a todo eso, la escuela es el lugar que hay que sostener. Y la maestra, con toda la dificultad que tiene, es la que se da cuenta. Si ve que el pibe está mirando para el costado, que está con la cabeza agacha, que no está prestando atención, sabe que hay un problema en la casa, sabe. Y esa maestra va a pasar por la casa, le va a llamar al padre, va a ir, le va a decir al gabinete. La escuela es el lugar. Hace 3 días que no va un pibe, le va a decir a la directora va a decir a alguien, va a ir a la portera a tocar el timbre y decir qué pasa, que está faltando tal cosa, y le van a decir, mira, se le mojaron las zapatillas y es la única zapatilla y todavía no se secaron. Ese es el esquema, eso es. Por eso yo, con todos los problemas, yo creo que hay que cambiar la escuela secundaria, que tiene 14 materias, que es enciclopedista, que están estudiando un montón de cosas, los chicos no tienen nada que ver. Ahora, lo último que hay que hacer es confrontar con la escuela, hay que ayudarla, hay que mejorarla, modernizarla, para ayudar a los docentes, a los directores. Claro, es interesante esa mirada. ¿Por qué te hiciste hincha de San Lorenzo? ¿Es hereditario? No, en realidad es casi una traición. Era hincha de Boca de muy chiquitito. Hubo un periodo en los 70 que San Lorenzo fue el primer bicampeón, en el 74, y todos los pibes del barrio nos hicimos de San Lorenzo. No tenemos nada que ver, yo vivía en Castelar, lejísimo de Boedo, pero todos hicimos como un pacto, que todos nos hicimos hincha de San Lorenzo. Yo vivía en la esquina de mi casa, como todos los pibes en ese momento. Sí. Y todos quedamos de San Lorenzo y nos hicimos así. Y después fui creciendo así. Y ahora que tengo al Papa como hincha de San Lorenzo, tenemos como una cosa que nos hace sacar pecho. Ya que lo nombraste, ¿cuál es el rol? Porque el gobierno y algunos medios le asignan un rol en la interna a Francisco, al Papa, a Bergoglio, en la situación interna de la Argentina. ¿Cuál es tu mirada con eso? No, primero, el Papa es de las poquísimas personas que viven como dicen. Dice algo y vive así. Eso, yo primero me saco el sombrero. Frente a la persona que dice algo y vive de esa manera, primero me saco el sombrero. Segundo, no cree en el derrame, no cree en esta política económica, pero cualquiera que lo haya leído, no hace falta. Él ha escrito mucho, ha hecho los documentos, ha aparecido todo. El Papa siempre dijo, contra el esquema financiero, contra la idea de que esto va a derramar, a favor de los jóvenes y de los más grandes. Eso lo viene planteando el Papa cuando era Bergoglio y siendo Papa. Y tercero, siempre está del lado del más pobre. Lo van a visitar al Vaticano, los desarrapados, los pobres, va y los abraza. Lo van a visitar los más acomodados, los hace esperar un rato. Bueno, a mí eso me genera admiración, es eso. Después cualquiera puede leer si le gusta más o menos. Digo, que no está de acuerdo con la política neoliberal de Macri es evidente, pero es objetivo, hay que leer lo que ha escrito. En realidad con la política mundial en ese aspecto, ¿no? Saquemos Macri, exactamente. Es un jefe de una organización mundial como es la Iglesia. Es el líder más universal que hay en el mundo y es el líder, claramente, no cree en la financiarización de la vida, ni en el sector financiero, ni que esto va a derramar. Justo ahí en su país, un presidente que aplica esas políticas, con lo cual uno infiere, está en contra de esta como de cualquier otra. Ahora, yo no veo, me parece absurdo muchas veces las críticas, creo que muchas veces nosotros nos miramos el ombligo, el Papa está hablando del mundo en general, ha tenido en Medio Oriente una actuación significativa. Yo soy un gran admirador y realmente me da la impresión, yo veía al Papa anterior, a Benedicto,
como muy europeo, o sea, como que hablaba de temas que no tenían que ver con la diaria nuestra. Bueno, Francisco habla de la pobreza, digo, todo lo que habla Francisco son nuestros problemas. Sí, claro. Claro. Bueno. Y algunos otros groseros, como el tema de la inmigración en Europa y estas cosas donde ha tomado partido. Y claro siempre está al lado del que sufre, o sea, él siempre va del lado del que sufre. Claro que hay conceptos y vasos como el que antes muy clarito en el tema de la justicia social, no hay duda en ese aspecto. Y cuando ves que algunos medios lo vinculan, bueno, si el Papa quiere, Cristina es candidata, ese tipo de cosas. No, yo creo que en esencia está en contra de un esquema económico que deja fuera un montón de gente, y esa es su base, y en ese plano no lo veo metido ni que si Cristina candidata o no candidata o tal o cual. Pero siempre lo veo, digo, siempre va a estar más cerca de gobiernos que miren para abajo y abracen a los más humildes. Me parece que es eso. Es muy a mi modo de ver, para entender al Papa hay que leerlo. Leyéndolo, uno le queda claro. Y lo veo. Yo no solo siento admiración, sino siento que tenemos uno de los pocos líderes globales que uno lo escanea y es como es. Eso, pucha, es. Sí. Sí, no hay ningún antecedente que distorsione, ¿no? Es transparente, es eso. Digo, yo veo que va un desarrapado y otro, él va a abrazar al desarrapado, es así, y es esa su misión, y es su tarea como Papa, de modo tal que, ¿quién podría criticar o cuestionar nada de eso? Y las políticas que aumentan la concentración y que aumentan la desigualdad, va a estar en contra, claramente va a estar en contra. Bueno, yo trato de seguir parte de sus preceptos, y creo que no estamos valorando el hecho de tener un Papa, lo relevante, lo significativo de tener un Papa argentino, que más allá de todas las tensiones que hay dentro del mundo de la Iglesia, que es evidente que las hay, está, a mi modo de ver, dejándonos muy bien parados al conjunto de los argentinos. Y sí, eso sin duda alguna. Daniel, ¿qué pasa con los jóvenes y la política? ¿Cómo es tu mirada en una situación de tanta confusión, de tanta ida y vuelta, de tanta defraudación también desde el punto de vista de los que apoyaron a lo mejor el modelo este? Sí, hay tres cosas. A mí me parece que el kirchnerismo reencontró una parte importante de los jóvenes con la política. Volvió a construir la idea de la militancia política, del participar, de estar, y eso enganchó a una parte, no al conjunto, pero una parte importante de los jóvenes con la política, y eso sigue. Creo que los jóvenes con algunas causas, las mujeres con el tema del aborto y otros temas, han encontrado su causa. Y yo veo más participación. Los veo como muy enojados con la política partidaria, con los candidatos, con todo eso, pero los veo muy enganchados en causas, como en el caso del aborto muy claramente. Yo creo que tenemos una mejor generación. Y una mejor generación de dirigentes. Para mí, la dirigencia política que viene es mejor que la que está. La sindical, la empresaria, la deportiva también. Es difícil verlo muchas veces, porque como los dirigentes se sostienen mucho tiempo, entonces uno dice, ¿dónde están los otros? Pero se está generando un proceso. Y tiene que ver con que hay más participación de los jóvenes. Y los jóvenes se plantan y están y hablan y pasan cosas interesantes. Y en las escuelas se discute, se plantean temas. Los jóvenes... todo el debate sobre el aborto ha dado a muchos jóvenes la posibilidad de pasar a hablar en el Senado, en la Cámara de Diputados, y quedó claro que hay cosas interesantes. A mí me gusta mucho, los jóvenes son sanos en Argentina. El problema que tienen es que no funciona el camino, es decir, Argentina no es la novela colombiana de que genera fascinación al que vende droga. Es un pibe que trabaja, estudia, se rompe el lomo, así todo, se chocan, cierran todo el camino y termina ahí. Pero no fue para ese lado, buscó las alternativas. El tema es el contraste. El pibe que labura, estudia, hace todo. Un día de semana a las 8 de la noche llega, baja del colectivo, va caminando por su casa, pasa por la puerta del que vende droga y el pibe dice, yo laburé todo el día por 8.000 mangos y estos tipos hacen esto en pocos días. Todo eso genera una tensión y todo eso es jóvenes que participan, que actúan, que ponen temas en la agenda, y jóvenes que la están yugando y están recontra enojados porque hay un montón que van por el costado y la van mejor. Todo eso es los jóvenes en Argentina. Yo tengo la idea de que viene una mejor generación en nuestro país. Y bueno, en eso sos optimista, obviamente. Sí, claramente. Yo soy optimista. En general en Argentina a mí no me gusta nada el gobierno, creo que es un ciclo muy malo este gobierno, pero soy optimista sobre las posibilidades argentinas, sobre los jóvenes, sobre la política, sobre lo que tenemos que hacer en el futuro. No, yo creo que vamos a construir algo bueno. Supongamos que efectivamente el camino de la unidad se consagra, ojalá sea así, y se consigue poner otra vez un gobierno con sensibilidad, que es la primera cosa que uno detecta que no tiene va a haber mucha ansiedad.
porque hay cosas que están realmente destruidas, va a haber mucha ansiedad para que eso se resuelva. Sí. También hay que tener algún manejo de esa ansiedad, ¿no? Desde el punto de vista, va a ser una cosa media de transición lo que venga. Sí, pero es una ansiedad positiva. Yo lo sentí, yo formé parte del gobierno de Kirchner cuando arrancó en el 2003, y yo sentía en la primera etapa que había cosas que no salían mal. La gente decía, bueno, pero dale, pongan la pila, vamos, vamos. Había una energía social que estaba diciendo, vamos que tenemos que sacarlo adelante este país. Yo creo que va a pasar eso, que va a ser complejo, te queda un acuerdo con el Fondo Monetario horrible, un nivel de endeudamiento altísimo, una sociedad más desigual, un esquema de previsión social desacomodado, un esquema de concentración del sector financiero en soja, en minería. O sea, si uno hace el listado dice, qué difícil va a ser gobernar este país. Pero va a haber una energía social, unas ganas. No, yo soy muy optimista. Nosotros tenemos la obligación de juntarnos, de construir una alternativa, de que la sociedad defina a través de unos pasos quién va a liderar ese proceso, y quien lidere, todos tienen que acompañar y construir una alternativa. Soy optimista. Yo veo esto así como idea histórica. Yo creo que vamos a un tercer ciclo. El primer ciclo fue el irigoyenismo, que le dio vida a lo que hoy llamamos clase media. Antes no estaba, antes era la chusma, no existía. Antes del irigoyenismo estuvo Alem, las revueltas, todo un proceso hasta que viene algo que le da derechos, crece, desarrollo educativo, avanza una Argentina. El segundo ciclo es el peronismo, le da vida a lo que hoy llamamos los trabajadores, a los sindicatos, a la etapa industrial de la Argentina. Antes de eso hubo anarquismo, hubo un montón de peleas hasta que emerge algo. Bueno, yo creo que vamos a un tercer ciclo, que es la representación de lo invisible. Lo invisible son los jubilados, los trabajadores estatales, los que hacen changa, los que tienen planes sociales, los que la llevan como pueden, el 60%. Para mí el kirchnerismo es parte de lo previo. Es como ese proceso previo que viene hasta que emerge algo. Bueno, yo creo que vamos a lograr construir algo que emerja, que espero que lo podamos hacer a partir del 2019, y construir un ciclo bueno de la Argentina, de darle visibilidad a los que no tienen, de hacer una transformación, de generar un modelo de desarrollo inclusivo con economías regionales y generar un buen ciclo de Argentina. Si hiciéramos eso, yo estaría en paz porque cumplí mi tarea, mi misión, dentro de un sistema político. Lo que tiene que hacer es dejarle un mejor lugar a los jóvenes que siguen. Es cierto que en estos últimos 2 años no tanto, pero tal vez los otros previos, cuando vos también eras primero funcionario, después legislador, hubo una actualización ante la sociedad en materia de derechos en la legislación, ¿no? Ese es un mecanismo que me parece que no tiene retroceso, que no tiene retorno. Ya las personas accedieron a esos derechos, o por lo menos se lo ordenaron, porque ya los tenía previamente, pero se lo ordenó legítimamente. ¿Crees que va a faltar, desde ese punto de vista, legislación en la materia como para poder contener a ese sector que hoy está siendo desplazado, o con lo que tenemos y con ese entusiasmo va a seguir resolviéndose socialmente? No, yo creo que primero me parece que hay que armar un modelo que para mí termina en una ley, en una cuestión legislativa, que es del ingreso universal ciudadano. Yo creo que hay que encarar una base de derechos. Creo que más allá de que ha habido avances legislativos en torno al tema de la mujer y sus derechos, falta una eternidad aún, y mucho de eso va a estar. Me parece que tenemos leyes que son buenas ideas, pero que no suceden. Hemos tenido buenos sistemas de promoción, protección de los derechos del niño, pero no funcionan, y los de los jóvenes. Me parece que tenemos que ir a modelos legislativos más taxativos y más claros. O sea, a veces hacemos leyes a lo Suiza, leyes generales que están buenas, que plantean. Doy un ejemplo que para mí aprobamos hace poco tiempo, una ley de regularización dominial, es decir, que los asentamientos y las villas en el país se puedan regularizar, la gente pueda tener el dominio de su propiedad y encararlo. Es claramente una buena cosa, lo votamos todos, fue unánime el voto. Ahora, no tiene presupuesto. Entonces, ¿está bueno que esté la ley? Sí. Claro. ¿A algunos le va a salir? Sí, porque la gente que está sentada sobre terrenos fiscales va a ser fácil hacer el título de propiedad. Pero si hubiera tenido un presupuesto, sería un programa para los próximos 10 años, se cumpliría. Bueno, yo aspiro a que tengamos leyes de ese estilo, ¿sí? Que los derechos no solo sean, acordamos que hay derecho, lo cual no está mal, sino está este presupuesto, esto, y lo vamos a hacer. Yo me imagino un proceso legislativo de un gobierno más popular que tenga eso, que genere bases para que estén los recursos y la condición para que en los próximos 10 años sucedan efectivamente esos derechos. Y el Estado controlando alguna cosa, ¿no? Porque hay, obviamente, en el sector, lo nombraste por ahí al pasar, la minería, lo mismo el tema de retenciones y demás, hay formas de financiar que se pueden cumplir porque hay mucha rentabilidad en muchos lugares y en este momento no son visualizadas. No, el Estado en este gobierno está empeorando su capacidad regulatoria claramente,
pero además necesitamos regular, acompañar y establecer un criterio. O sea, efectivamente es discutible cómo se hace minería o no, qué tipo de minería. Una vez que lo discutimos y queda claro qué tipo de minería, el Estado tiene que tener capacidad para regular qué se extrae, qué no, y sobre eso cobrar impuestos. Tiene que tener capacidad para establecer un criterio de sociabilidad. No podemos devaluar y quitar retenciones a la vez, eso es absurdo. Bueno, eso, el marco regulatorio del Estado, el cumplimiento, la capacidad para hacerlo, implica más profesionalismo de parte del Estado y gente con la camiseta del Estado. Y ahí es donde el gobierno ha hecho un quiebre respecto de la historia democrática argentina, y es que no ha puesto gente con la camiseta del Estado. Eso es lo primero que uno debería tener. Es decir, el ministro de Agricultura se puede pelear, estar mejor o peor con las entidades del campo, pero es Estado y tiene que pensar en el conjunto y entender la problemática del sector. No puede ser un representante del sector discutiendo qué le toca. No es el delegado corporativo. No es el delegado corporativo. Puede entender a la corporación, puede ir, venir, desde luego, pero su función no es venir con los reclamos y tenemos estas demandas. Bueno, eso es lo primero que hay que reconstruyendo eso, y claramente un gobierno popular, eso es lo primero que haría, se puede empezar a trabajar de otra manera. Gracias por estar en la radio de la universidad. Un gustazo, en serio. Abrazo.